inicialmente muy buenos días. Mi agradecimiento a los organizadores por permitirme estar acá y compartir algunas ideas estos minutos, ¿no? Inicialmente me corresponde apuntar que personalmente tengo una escasa reflexión sobre lo que podría denominarse como el crecimiento aymara, aunque lo soy, y más bien sí tengo una reflexión mucho más amplia sobre el problema de la justicia en nuestro país, en Bolivia, ¿no? Entonces, hago esta advertencia porque para mí, cuando me plantean el tema, es prácticamente un reto en el que hay que romperse la cabeza, y lo que voy a expresar acá es un primer acercamiento a este tema, explorándolo, ¿no? Por lo que les pido anticipadamente excusas por las limitaciones que pueda expresar lo que vaya a decir en esta breve charla, y apuntar que simplemente son como notas dentro de un proceso de reflexión, porque me han planteado un problema que personalmente me parece muy importante e interesante. Pero que esos son notas de un proceso inicial, ¿no? De ninguna manera pretendo establecer algún criterio final, mucho menos, y ni siquiera me acerco a tratar de plantear algunas categorías, ¿ya? Porque eso requiere de mucho más tiempo. Inicialmente creo que hay que, para plantearnos el tema de la justicia en el país, hay que partir de que es una justicia que siempre ha estado en déficit con las mayorías de nuestro país, desde diferentes aspectos, y que hoy más que nunca se debate en una crisis, ¿no? Si tuviésemos que caracterizar esa crisis de la justicia, tenemos multitud de ámbitos en los que podemos expresar los elementos en los que se concretiza esa crisis. Por ejemplo, simplemente me voy a referir a algunos. Nuestra justicia es terriblemente lenta. Los juicios se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan. Es un viaje que se parece mucho a la es complejo, difícil y lejano, muy lejano a la idea que tiene la gente, de las personas comunes. Parece el proceso de la administración de justicia como es ritualista y parece un rito. ¿Por qué? La gente lo ve como algo lejano a su realidad cotidiana, ajena a su práctica cotidiana. Esta justicia es también terriblemente formalista, viene de un corte occidental de tendencia romanista, y de ahí heredamos, en medio de lo que nos trae la colonia, y España en la colonia, un formalismo recalcitrante. Esta justicia también es cara, es costosa. Es mentira lo que dice nuestra Constitución, y lo repite desde hace más de un siglo, de que la justicia sea gratis, ¿no? Lo único que provee el Estado es un administrador de justicia neutral y nada más, y todo lo demás tienen que proveerlo las partes. En sí puede ser inalcanzable si es que nos ponemos a pensar en los términos de los ingresos del promedio de la gente. Si 2.000 bolivianos y algo más es el salario mínimo, digamos, en el caso de que afortunadamente se tenga ese ingreso, o sea, ¿qué pedacito se le puede quitar a ese monto para sufragar los gastos de justicia? O sea, resulta siendo cara e inalcanzable para la mayoría de la gente. Esta justicia, este sistema de administración de justicia también es terriblemente ineficiente. Por
los plazos que vemos, por las prácticas que tenemos, pero en definitiva no resuelven los problemas. Para el año 2015, de cada 1000 denuncias penales realizadas, podíamos tener que alrededor de unos 4 llegaban a tener sentencia, de 1000. Ese es el tamaño de la ineficacia de nuestro sistema de administración de justicia, en un ámbito que es terriblemente sensible como el de la justicia penal. Y es corrupta. La justicia en nuestro país nunca ha sido un dechado de virtudes, nunca se ha visto como la más prístina, transparente justicia en el ámbito internacional. Pero ahora más que nunca, esta justicia se muestra terriblemente corrupta. No existen datos concretos que nos puedan traducir esta corrupción, pero la percepción generalizada es que nuestra justicia se debate en la corrupción. Y la experiencia personal mía como abogado es que en ese ámbito, lastimosamente, todo se vende o se alquila, y a todo nivel. Desde la primera instancia donde se resuelven los juicios o donde se plantean los recursos como los tribunales departamentales de justicia y los altos tribunales de justicia, que son permeados por la corrupción expresada en influencia por dinero o poder político. Eso es lo que tenemos en este momento, y más allá de que no haya un medidor de esta corrupción, sí existe una percepción generalizada de que nuestra justicia es corrupta. Y estamos hablando de que en encuestas de percepción, más del 90% de las personas piensan que nuestra justicia, nuestro sistema de administración de justicia, fundamentalmente esta occidental positiva que se expresa en juzgados y tribunales, es corrupta. En ese ámbito, ¿qué de lo aymara, qué del pensamiento aymara, qué del pensamiento indígena ha tenido alguna influencia en este conjunto de construcción de la construcción de este sistema de administración de justicia? Pues ninguno, o tal vez algunos matices de práctica sí, pero en sí este sistema ha sido traído desde Europa, se ha colocado en la colonia, básicamente en el ámbito de las ciudades, y bueno, lo hemos heredado en la República y se ha reafirmado hasta la actualidad. No obstante eso, el Estado, desde el Estado, ha tratado de hacer, o ha hecho como un par de concesiones a lo indígena, y en ese paquete de lo indígena también a lo aymara, ¿no? Se da esto en el reconocimiento de la justicia indígena a través de la reforma constitucional de 1994, el reconocimiento de la justicia plural en la Constitución de 2009 y el descalabro de la ley de deslinde, ¿no?, que supuestamente tenía que permitir establecer mecanismos por el cual la justicia indígena, originaria, campesina, denominada así en la Constitución, ¿bien?, se articule con la justicia formal positiva, ¿no?, de tribunales y juzgados. En los hechos, la ley de deslinde, pese a los reconocimientos que hace la Constitución, trata de limitarlo y enquistar la justicia indígena, originaria y campesina. En los hechos, esa justicia indígena, originaria y campesina que se desarrolla en las comunidades, pervive pese a la ley de deslinde, y cómo lo ha hecho durante siglos, con o sin reconocimiento del Estado, con o sin permiso de la institucionalidad estatal, se desarrolla igual, con las limitaciones que pretende realizar la ley de deslinde. Bueno, ahí se está generando toda una serie de jurisprudencia en el Tribunal Constitucional, pero perviven en las comunidades, están en una mutación efectiva
todos los días. El Estado nos ha realizado eso como una concesión y ha realizado una otra concesión más, a propósito de la crisis con la justicia y a propósito de las soluciones para la crisis de la justicia. Y es que cuando se ha empezado a hablar de soluciones, se han realizado cumbres, 1, 2, 3 cumbres de justicia, han hablado los expertos y demás, y luego se han planteado desde el Estado, supuestamente, o más bien desde el Estado, aunque le han tratado de dar cariz de que se ha planteado desde la sociedad civil, algunas soluciones. Y en estas soluciones pretenden hacer girar las propuestas, ¿ya?, en algunos fundamentos que tiene la justicia indígena originaria campesina en general y la aymara también, obviamente, en particular. Y entonces se dice que la justicia de Bolivia tiene que ser ahora básicamente oral, tiene que ser justicia restaurativa, tiene que tener eficiencia, o sea, no juicios largos, sino cortos, en breve tiempo, ¿no? Entonces, ahora se está planteando y se está diciendo, bueno, que la justicia tiene que mirar hacia la justicia formal, positiva, de juzgados y tribunales, tiene que mirar a la justicia indígena originaria para retomar estos valores en su desarrollo, en su construcción. Pero resulta llamativo que esto en el fondo es una impostación, porque todas estas ideas vienen de la cooperación internacional. No venían como cuestión indígena. Aquí cuando las traen acá, les ponen una vestimenta de indígena, de aymara, de quechua, de guaraní, de lo que fuera, y lo transmiten así. La justicia tiene que ser oral, tiene que haber justicia restaurativa, tiene que ser más eficiencia. En ese marco, y bueno, el tiempo pasa volando y ya prácticamente se consume mi tiempo, queda un reto planteado acá. Personalmente para mí, no sé si hay un mayor desarrollo entre quienes han convocado a este evento, y es pensar qué implica la construcción de un pensamiento jurídico aymara. ¿Qué es lo que debemos entender por eso? En ese contexto de crisis, en ese contexto de que hay justicia formal positiva en las ciudades, que se reconoce lo indígena originario en las comunidades, que hay limitaciones y problemas. ¿Qué debemos entender por pensamiento jurídico aymara? O la construcción de un pensamiento. Y como el primer reto para poder tratar de plantear algo es pensar en qué implicaría. Y me planteo un par de alternativas. Uno, proponer en el campo de las ideas, de la abstracción, una idea de la justicia y los mecanismos de administración de justicia que deberían servirles en base al desarrollo del pensamiento aymara específico, o las corrientes de pensamiento indigenista o indianista, si quieren. O sea, repensar la justicia, en pocas palabras, ¿no?, y repensar la institucionalidad que la administra desde la lógica aymara, de la lógica indianista. Esa es una opción. La otra opción es repensar el sistema de justicia que tenemos en la actualidad, tal y como está, con justicia de tribunales y juzgados, con enclaves, si se quiere, de justicia indígena originaria, en base a la cultura y prácticas sociales del mundo aymara, entendiendo que la cultura y las prácticas sociales expresan el pensamiento. O sea, con la construcción de un pensamiento jurídico aymara
para mí puede ir por esas dos vertientes, o tal vez las dos. Bueno, tengo un minutito. Quiero dar un pequeño ejemplo en relación a esta segunda posibilidad, a esta segunda alternativa. Muy rápidamente. El análisis nos indica que la corrupción, desde una perspectiva organizacional, es igual a monopolio más discrecionalidad menos transparencia. O sea, hay corrupción cuando el operador de justicia tiene monopolio de administrarla, tiene discrecionalidad, hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y no tiene quien le controle, y no hay mecanismos de transparencia. Personalmente creo que el mundo aymara tiene importantes mecanismos de control social que podrían ser aprovechados. O sea, el control puede ser interno y puede ser externo. Desde la perspectiva externa, creo que se pueden establecer mecanismos de control social que permitan mejorar, limitar la corrupción y mejorar la eficiencia. Tenemos en la comunidad aymara hay elementos que son parte de la vida de la sociedad, de reguladores de la vida social, como el reconocimiento. O sea, se puede exigir a las autoridades, jueces y operadores de justicia por un lado, y por el otro lado se puede dar reconocimiento. ¿Cómo se puede exigir? Hay que construir indicadores. Necesitamos indicadores, necesitamos desarrollar indicadores. O sea, ¿cuántas sentencias emiten en los tribunales de justicia penal, pongamos, por año? Hasta donde seguía la pista no llegaban a 20 en promedio por año, como una sentencia por mes casi. ¿Eso es eficiencia? Podemos generar mecanismos, transparentar a la sociedad y que la sociedad reconozca por qué está bien. O sea, moralmente. Ese es un ejemplo chiquitito. Obviamente se puede desarrollar más. Es muy duro tratar de ingresar al tema en un breve tiempo. Espero que esta pequeña pincelada pueda servir de algo y me quedo ahí porque ya sé que me he pasado. Gracias. Muy buenos días, mi nombre, como ya han dicho, es Ana Cáceres. ¿Cuál es la experiencia, sobre todo, que yo tengo y de dónde viene? Fundamentalmente, la experiencia en el ámbito, en el mundo andino, en el mundo del derecho mismo, viene desde mis papás. Mis papás son aymaras, mi papá, mi mamá, y bajo esa estructura y pensamiento aymara también de algún modo nos han educado a nosotros, sus hijos. Entonces, tal vez por esa situación, por ese pensamiento, es que nosotros los hijos hemos ido también forjando este pensamiento ancestral a lo largo de nuestra vida. Pero asimismo, en el ámbito de querer saber más de nuestros pueblos ancestrales, de nuestro pensamiento ancestral, también he estudiado en la Universidad Indígena de Tahuantinsuyo, donde precisamente el Inca era el dueño de esta universidad, ¿no es cierto? Una de mis colegas es Yomara, ahí está. Y también nos hemos ayudado entre muchos de los aymaras que hemos estudiado allí a entendernos, a comprendernos, a buscar qué tipo de categorías de pensamiento existe en el mundo andino, cómo podemos estructurar nuestro pensamiento ancestral, rescatar o cómo de algún modo plasmarlo en esta modernidad. Tantas situaciones entre nosotros han surgido, pero también al mismo tiempo respuestas, ayudas entre nosotros, ¿no es cierto? A eso también de algún modo tal vez ha contribuido el hecho de que también mi persona ha estudiado Derecho y la experiencia también que he vivido a través de los consejos de justicia en sobre todo las provincias de los Andes, de Loaiza y con unas cuantas comunidades de Amazonas. Esas experiencias de algún modo me ayudan a comenzar este conversatorio con una interrogante. ¿Qué es la justicia? ¿Desde dónde debemos partir para comprender la justicia?
dividido entre lo que es la justicia indígena, originario, campesino, lo que es la justicia ordinaria, si realmente esta justicia indígena, originario y campesino es la verdadera justicia ancestral. ¿Cuál es la esencia de la justicia en nuestros pueblos ancestrales? Entonces, para eso, más o menos mis ideas vienen en este sentido. Y también entre paréntesis quisiera aclarar, todo lo que yo vaya a vertir acá no viene de manera institucional, no soy representante del órgano judicial y estoy viniendo como una autoridad judicial de esta institución, sino todo es a título personal. Entonces, en ese sentido les decía, ¿cómo deberíamos entender la justicia? Entiendo más o menos en este sentido. La justicia como esencia, como naturaleza, y la justicia como fin. En el mundo ancestral, ¿cómo se entendía la justicia? Pienso yo más como esencia, como algo, como una naturaleza innata a los pueblos ancestrales, porque en esas épocas no existía la justicia en sí. En términos aymaras, por ejemplo, dentro del lenguaje aymara, ¿qué significa justicia? No existe su equivalente en el aymara de justicia. ¿Por qué? Porque en los tiempos ancestrales nuestras comunidades no necesitaban de una autoridad que haga justicia, porque entre la sociedad ancestral respetaban de manera innata sus derechos, sus deberes, sus obligaciones, ya conocían cada uno de ellos cuál es el rol que tiene que jugar dentro de ese grupo social. Entonces no había necesidad de tener instituciones jurídicas, instituciones o autoridades que digan, no sé, este señor ha asesinado a tal persona, necesito justicia, por favor. No había eso. Podían haber, obviamente no todos somos perfectos como seres humanos, podían haber errores, podían haber alguna actitud negativa que se solucionaba simplemente encajándolo dentro de los ámbitos o dentro de la norma de las comunidades ancestrales. Hay frases, hojas que dicen nuestros pueblos muy interesantes. Una de esas, por ejemplo, dice Hakamai Sarnacaña. ¿Qué significa eso? Hasta ahora nuestros abuelos todavía recuerdan la ética aymara, Jaque Cancaña. ¿Qué significa? Yo supongo que nuestros papás aymaras que están acá entienden bien cuál es el significado filosófico de Jaque Cancaña. Es precisamente la ética, ¿no es cierto? La dignidad de ser humano, el saber ser sujeto, ser humano, el respetar uno al otro, el saber hacerse respetar, ¿no es cierto? En cambio ahora, lo que ocurre es que sí existe ahora la justicia, pero existe como fin, porque vivimos lamentablemente en una sociedad ya moderna, donde los conflictos, los problemas, etcétera, han surgido de tal manera, se han contaminado de tal manera, que necesitamos de una autoridad judicial que determine si es justo o no es justo, quién tiene el derecho, quién no lo tiene, qué responsabilidades debe asumir uno, qué responsabilidades debe asumir el otro, etc. Entonces, la justicia de algún modo también se ha ido contaminando, o ha ido, el delito en realidad se ha ido incursionando en nuestras comunidades, y forzosamente también dentro de las comunidades han tenido que resolver situaciones delictivas, situaciones conflictivas a través de autoridades. Entonces surgen las autoridades indígenas, originarios y campesinos, que ya han sido consolidadas en la Constitución Política del Estado, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo ejercer esa autoridad indígena, originaria y campesina? Como el doctor lo decía, ya desde tiempos coloniales nuestras comunidades han venido solucionando esos conflictos
a través de sus propias instituciones o a través también, de algún modo, recurriendo a la justicia ordinaria. Actualmente, a través de la incursión de la justicia indígena, originaria y campesina en las comunidades donde hemos trabajado, en los Andes, en Loaiza, se han conformado consejos de justicia. ¿Cuál era el objetivo de estos consejos de justicia? Recuperar primero y fundamentalmente el pensamiento filosófico ancestral, y con ese pensamiento filosófico, con ese pensamiento ancestral, tratar de reestructurar sus normas internas y no contaminarlas con las normas del derecho moderno. Y desde ese ámbito buscar la justicia, digamos, en las comunidades. El problema ha surgido a través de la ley, lamentablemente la ley de deslinde. El artículo 10 de esta ley, de algún modo, ha minimizado de tal manera el ejercicio de la función de la jurisdicción indígena, originaria y campesino, que lo ha reducido simplemente al ámbito de querer resolver conflictos de robo de ganado, de ovejitas, etcétera, etcétera. Cuando existía algún delito, por ejemplo, en el caso de Huaripampa, uno de los mineros, empresarios mineros, ingresa a la comunidad, resulta que compra ciertas parcelas para hacer explotación minera. Los mismos comunarios del lugar dicen, bueno, nosotros vamos a trabajar, es un ingreso más para nosotros, para nuestras familias, empiezan a trabajar, pero resulta que este empresario minero empieza a comprar más parcelas hasta que llega un momento en que toda la comunidad Huaripampa está parcelada para este empresario. Al final los comunarios se dan cuenta y dicen, o sea, ¿dónde vamos a vivir? Porque finalmente toda nuestra comunidad ya es una mina y no somos dueños, nosotros resulta que es el dueño, el señor acá italiano. Entonces se conforma ahí el Consejo de Justicia. Y cuando quiere ejercer su función jurisdiccional, tiene precisamente esa trampa, la ley del deslinde. ¿Qué le dice la ley del? Ustedes no pueden ejercer función jurisdiccional porque esto es una cuestión estatal. Y la ley del deslinde dice, nada, la jurisdicción indígena, originaria y campesina no puede resolver cosas en el ámbito que involucren al ámbito estatal. Ustedes dedíquense a lo que es el robo de ganados, no sé, alguna otra cosa, riñas y peleas al interior de la comunidad. Ese es su ámbito, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde uno entiende y dice, ¿para qué? O sea, ¿cómo se ha creado entonces? ¿Cuál es el fin entonces de la ley del deslinde? ¿Cuál es el objetivo de la jurisdicción indígena, originaria y campesina? Porque si la Constitución dice, ahora ya no existe solamente una jurisdicción, que es la jurisdicción ordinaria, ahora existe la jurisdicción indígena, originaria y campesino, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción agroambiental, la jurisdicción, bueno, no sé qué más, existen todas en igualdad de jerarquía. Entonces significa también que la justicia indígena, originaria y campesina debería hacer valer su igualdad jerárquica. Y hemos empezado a entrar a un conflicto de competencias. Y ha sido interesante esta lucha de conflicto de competencias, porque entonces es donde el comunario, la autoridad de la comunidad, tiene que empezar a recapitular, a recordar sus normas ancestrales. ¿Con qué va a luchar contra la justicia ordinaria? ¿Va a luchar contra el derecho? El Código Civil dice tal, el Código de Minería dice tal, señor juez, por lo tanto debemos... No, él tiene que, la autoridad judicial indígena, originaria y campesina, tiene que luchar con sus normas ancestrales, obviamente también con las normas del derecho, ¿no es cierto? Consulta previa, etcétera, etcétera, pero fundamentalmente sus normas ancestrales, ¿no es cierto?
¿Qué es Oracle? Oracle es simplemente la tierra donde vivimos nosotros. ¿Acaso no involucra los tres ámbitos, Alajpacha, Capacha, Manjapacha? Y si nosotros somos dueños de nuestro Oracle, ¿no somos dueños acaso de nuestro Alajpacha, Acapacha y Manjapacha? Y si somos dueños de nuestro Manjapacha, entonces, ¿por qué no recuperar? ¿Por qué nosotros nos tenemos que aislar del ámbito de la minería y demás? Son nuestras tierras, son nuestros recursos naturales. ¿Por qué no vamos a defender ese territorio? Y por eso se hace ese conflicto de competencias con el juez. Y ha sido tan interesante esta experiencia porque las autoridades indígenas se paraban frente al juez y le decían: buenos días, señor juez, nosotros somos los jueces de la jurisdicción indígena originaria y campesina. Por lo tanto, colega, vamos a discutir acá si le corresponde a usted el ejercicio de este conflicto o a nosotros. ¿A quién le corresponde resolver? Entonces la mirada ya no era, señor juez, ¿no es cierto?, hacia arriba. La mirada era de igual a igual, ¿no es cierto? Usted es juez, se los respeta en la función ordinaria, en la función de la jurisdicción ordinaria, pero exijo respeto en mi función de la jurisdicción indígena originaria campesina, ¿no es cierto? Entonces, a ese ámbito hemos llegado a hacer un conflicto de competencias en estos conflictos. Obviamente, estamos recién comenzando con la jurisdicción indígena, entonces los jueces no entienden el nivel jerárquico que tiene que haber con la jurisdicción indígena originaria. Entonces, ¿qué dicen los jueces? Bueno, necesita su abogado, ¿no es cierto? ¿Dónde está su abogado? Lo primero. Y la jurisdicción indígena no tiene abogados, ¿no es cierto? Se presentan directamente los jueces indígenas originarios campesinos porque no necesitan abogados. Esta es una defensa no de un litigante contra un juez, es un conflicto entre usted juez y yo juez, ¿no es cierto? Juez ordinario, juez indígena originario campesino. Y para ya concluir, digamos, la audiencia de conflicto de competencias, obviamente los jueces nunca daban lugar, nunca decían: sí, evidentemente usted es el que tiene que conocer este caso porque es el competente para conocer este caso, por lo tanto le doy nomás, yo declino mi competencia y la paso a usted. No decían así, ¿no es cierto? Siempre la rechazaban. Entonces siempre se iban a consulta del Tribunal Constitucional, ¿ya? Y es el Tribunal Constitucional quien en este caso tendría que velar si realmente corresponde o no. Pero para eso están las normas internacionales, de algún modo apoyan el Convenio 169, la Declaración de los Pueblos de los Derechos Indígenas, etcétera, coadyuvan y ayudan, ¿no es cierto? Entonces, es una lucha permanente. Pero el objetivo fundamental, ¿cuál es? El objetivo también es que nuestras autoridades de las comunidades tienen que estar a la altura de un debate jurídico. Y creo yo, para eso también sirve este tipo de conversatorios, ¿no es cierto? Yo tenía siempre una propuesta y decía, bueno, no sé si contribuye o no, pero es una propuesta personal. Decía, nosotros en la justicia ordinaria tenemos una escuela de jueces. El juez se capacita, tiene sus cursos, etcétera, para ejercer la función jurisdiccional. ¿Y por qué no crear una escuela de jueces en la jurisdicción indígena originaria campesina? Pero una escuela de jueces que esté plasmada en tres áreas fundamentales: el derecho, que es fundamental; la filosofía andina, que es la esencia de nuestro pensamiento ancestral y con la que tiene que partir
cualquier estructura jurídica en el ámbito andino, ¿no es cierto? Nuestras EUJAs, nuestras normas ancestrales y obviamente la historia, porque también todos tenemos que conocer de dónde surgen, ¿no es cierto? Cómo era nuestra vida, la vida de nuestros pueblos ancestrales, qué ha pasado durante la colonia, durante la república, qué pasa actualmente en estos tiempos modernos, etc. Entonces, tratar de buscar o tratar de fortalecer en nuestras autoridades indígenas, originarios y campesinos, para que estos finalmente se pongan, como había dicho en un inicio, frente a la autoridad judicial y logren consolidar su derecho de ejercer la jurisdicción indígena, originaria y campesina. Entonces, más o menos va en ese sentido, digamos, la propuesta. Como ya se ha terminado también mi tiempo, me guardo algunas otras cosas, tal vez para algunas preguntas que vayan a surgir. Gracias. Hichawatana, Takemaini, Kumanaka, Romachas, Arunta, Hilakuyakanaka, Takemaini, Sayat, Asipanyani, Hayaya, Hilakuyaka. Ichuru Halean, Sutihasti, Marcela Kisvet, Sungo Marcatata, Sungo Marcaniuritua, Pacho, Calvarar, Anirata, Kunata, Wintawaitua, Kunate Inasa, Justicia Ordinaria, Kunara Kita Inas, Justicia Ancestral, Ukatak Irpatikasin, dos Humanakampi, Ukatichuro Portan Parlakitir, Nanakan Hama, Chalekipi, Kawayeha, Sungo Marcana, 19 de junio, Ukuruta 2010. A veces, Hilana Kuyakanaka, Naira, justicia akat hati, iwasanakan aymar hakenha, Naira hakenha. Justicia utat pachau kati, kuna pachate utan wawak sahweha, taikaha, upau halkih. Kau kiri sila hujan, hiska hujan, ukamarkam. Ukat pachau justicia aymar markan sakawi panaksari, ukamata hacharu puringam, hachar hujanagar puringam. Entonces, hay un camarada así, Nanakaha, Ukuru Nakanaha, Sawaya Pupi, Wali, Nanaka Sungo Marca Hachpachado, acá provincia Murillo Estancha, ¿no? Provincia Murillo, 64% hay un changap o la gena Sungo Marca. Hanira que un taquista que llega por Carakiti, entonces, Ukamata, Ukuro, Wala, Kotuchawi, Utranta, Uka Hachatanta Chawina. Ukanawa ma empresario minero satak sarham hani akal garan khasmachas ukurut nanakan justicia uinanya yatisiwai kunata inas justicia ordinaria kunata inas justicia ancestral kunara kita inas agroambiental kunara kita inas justicia especial no hay ukanaka humanagal khanis yataki ukuru nanakaha ma chataripao apapta uka hach ampliadan takendo ay marintintan no Wali kisit ay marat pagkatahak. Kamajukas ay marat kamis abhan. Ukanaw na naka-ars awayap ta kamsasa. Tata autoridad da presidente pi makaso akamsasin. Aka tata miniroha akan yeha hachahan wali lurawinat pamarkar luris asin. Kawa grande, kawa chico, awa chico sa kayo. Ukan unis ay hilanak kuyakanakahan wali hachahan wali lurawinakap. Ukat kamahak soya. Kung hamatan sa imarmarka, pinya siritan. Wali pinya siway ukur sunggo marka, sarah pansas. Wali kusan ukakamah. Ukat tinanagaro kahit awap ketua aka organo judicial hayuk sa kalian tawap keto juesos, procesos penales están, no? Hayukan pakalko sunggo marka. Ukambio na nakahichuro na kamp emisisipta. Ukanaw yate kawaita na nagatake hualita silampi Constitución Política del Estado katapisiñasa. Hualita silampi na nakansanya iwasach amanchis tua 169 ukasa kamarake Declaración de Naciones Unidas ukas amancharakis tu iwasach amanitar Constitución Política del Estado siya humanakan ki wala kay humanakate kung sa amta patak kamar po kasi niya pawis siya iwasan naka ukaril po kanyan ano ukamagi kinanakuya kung nurut proseso kalian awap ito aga justicia ordinaria beha
Hanipuni chikute has valorani kiti, hanipuni autoridad has valorani kiti, igual aquí paya nagah luar paya preto, igual aquí arkana kawaya preto. Aymar absutahat naya hichurunakam uka justicia ordinaria uka proceso casca. Naya puriniwa itu aymar pat asiritua aymar aquí paranya hachak castellano marca kayuki primero haniyat. Ukatsti purinitwa aka Ministerio de Gobierno haikualugarar. Ukana una yerok soapet humahuarmet agar nanagat insultiri huta prestaja. Sasa una yerok hakontawa ya proceso hilanaga proceso taga mukataipe. Abesa ukamakiri tainao. Kunapa jetek cekap pardan ha? Hani puni askikit han askiluri nagatakiha. Cekap pardannya ha? Hujau han askiluri nagatakiha. Entonces, ukamampion na nagaro hasta ayes awaya preto proceso na kampi uksata aksat. Ukamata na nagakatawa parakta mahis away sukrimarkaro. Consulta sa tawag, no? Ukasung kumarkak muraway sukrimarkar. Aga Tribunal Constitucional uksay. May sa to ketse conflicto de competencia rak presentawa parak sukrimarkaro rak. Nanakaw sapwa nanakaw nakasita kuchanakaw nanakaw kaitapta nanakaw taripapta inanakaw taripaparaki haniw aka justicia ordinaria kuna loranya pas lugar nakanutkit nanakaw naira akenakato. Entonces hayu kampiwa sarantawayapta pasawayu maranaka pasawayu pasinaka wal aksinyanaga uthawai hichurulagan Tribunal Constitucional asientos kontra sinyatak uthi ukatin pun hali asientos kontra sinyatak uthikan makailaki ay ukama jurnal sayani Tribunal Constitucional ma harus nyapatakis papilama akat akarupas akir oficina rupas ukatek kiu kam sayani akan sti hukam sanyan kam saraks kata abogado nak mama abogado nak ha Umak kunatas humais kahan servir warmir siriuna roja. Kuna autoridad histas nanaka estudia sao akan kontap umak hititas siriuna iro. Naya siri autoridad de justicia sungo marka chifit atat naya panakan autoridad apa. Pero walich amano uka tata abogado nagar intindinya fiskali nagar kuesa nagar hani pinyo hitis laru siri unkat asinha hitis hai siri kiti. Walich amano kaitanya ukamaranakan tak katanya ningkata otoritas deslinde jurisdiccional cecet amani itu aka autoridad ordinario nagatakiha upanaga aka deslinde mahani umar lugar mahut hitis naya sara kili kau kili laki amanis cirit aka hasta aka Ministerio de Justicia ukan kual puri ukan siru Hani umanaga akakas unikaplasmat autoridad justicia maha incendio hani umanaga tukit aganinan picata hani umanaga wat aptam pisio ugat aga deslindi na ukam siu ugat nasiri tata ugat abdi sitcha aga deslindi ti hilaj aman konstitusional si bangsa siri Ministerio de Justicia mankhana uga abogado per kisa siriuna siri hani umanaga kona parlanya hasut hani kita niat karakas kaukan saya tam sesa abogado sini ya ukat mission ni wahai hani puni ordinario be inti disin ukakit aymar apna kerim peha wali chama upanakam intensinya terus ukam wa mischuayapta ukat se declaración constitucional 006 2013 ukat mis anwaheu ukais awin akam sapaya chungo marka nanakan tari pawina ka askikiti hangga hamid askik sausu terima garis oya askiki usan wa manaka ukharos mis anwaya kiwa sentencia constitucional 0784 2014 ukan nanagaro churawaya peto humana chak tari pham sasin sukri marka ukan pisti nanaga ukakamaha posita ta autoridad ka silankana ukap sanjakeha hani puni ukitis ay manakituti ni Ministerio de Justicia amanikiti hani amanikiti ni descolonización ni kitiwan amanikiti gobernador de San Pedro wal katatir hani entrega kirismati sireu akap pokasinya pa waisat sukri markar kut ayap ta waisat kut kayani palak walich amampiu hilanakha
Irpsueja, Hanis, una pejas, casi van casapan, ukama. Posibil entrega wapatu. Nayan amparahan kiwa takpaj uga sohta cuaderno caute aga justicia ordinaria ari declaración anagam hasta wa lilo rawapha uga kato kawayatu. Pero hani uga ruktu kuikite wasa proseso naga utas kakiu cekamas peskakiu apakatas bakal konsep semangat peskakiu apakatas payah utas kakiu anjit kama uga nag arkana kasih begitu anjita sukrimar kangasyu maya conflicto de competencia para hilana kuya kanak kamsa ismund hilana kumana gahiatat anhatau profesional atau aymar amu yusaha akap eket paca cuimat paca miscuninya pa uka paca kiu take cuimam sai katanya ni haneu kunas ina kikiti ina mayaosaski Constitución política del Estado inakiu justicia akanya aymar justicia akanya justicia ancestral hani pili kuna kusuni kisaya gratuito isa hani ukamaki tilana kujaka ma papelaha cuestión tapi kuna loreyas cuestión churuna kama han kuna niona unhasrai aka amoyo has jima has aymar pekinga taplaigo churuna kam irana hatas takai jima bisa saya aymar hinana kujaka nagaha kata diritan ya kargitan kamat dikutir tawa ya payo na konsas papel loras apa kira abisa ko kama kamsis kol kanaka ukawaram apakaphan ukat managa wakti khapama proseso diksi ukat cekai diksi tan sana konsa kapsul karena proseso absit iwala ki ukan gaski wali sar kanagawa kau kirite angkakat hutirina kana ane kolera si patat tata bugadanai mama bugadanai ukam baca kile kiu ugat yate kata naga ukanaga hani pune ukunas cikat absuri haut kiti inau justicia sasipatla na yau aga yatung mararo buka aga di sini na yau pun awai tata keniro uthara kiti ugat aipina yat hati dinaga cumpit ekini pas kau kiri deh aymara ya kir naira keroha ya nat ere ukhara ki umai paya saranta anu take puni karakit ukhamam piu churu na kamsa para ki dismi churu churu ya khadirina kam amui irina kam akan tanah sitih akachi masat pajmis churu aka amuyusan mayas atsar nakanyane ha punas kau kisah traspan wale hat athai kamas tutuk kamas sutaspan misus kaki punya yang naira uka arok sa pedis jual kam sai atas wale itu kan munito hani punya puidi waiki tak kerja karo sai katawara tak kaya ki portoi ma tanta chaviro haus kita kocapa marcado jueces y fiscales uka nakao tanta chatan uka rona ya exponer port con aymar ham ukan sapetan humais awarmis kunara kluratas dinanaka taipin hononya takisti nanaka tungga piskan marau agat ekenaka nanaka as tatu kasih istudianya tadi humas kunara kita sitan kam sama saya humas tungga piskan marau kiti ukanak punya kita nayaha piskatu maraunya agak nak apna sasawis panaka ukam sasaw panaka nayah maka kata kiri hani haksat esini han haksat eso panaga makati ukama dia saita bisnaha ukapajahan takai kunasa pokasis pau hiwasa naga wilawarta wimpi hiwasa hikata waitan aga konstitusi politika del Estado angke halis hiwasat kembali aiman margata irpan tawais tua artikulo 2 siu kumana kau tak ikun apa nakasapata kun hama kita ukamai hiwasa ahwa rakterno sasina ala pacha aga pacha makha pacha ora kena giha ai mara kingyo naira kena kangyo sete uka amuyo aka chimat pach amuyo pach mischa hani pone kula pacha stimpus kenyani uka kumana ga amuyo kaya panis ukamar sartanyan ancitaha ukateh uthan wasuru sasitkan han akam tanda caru naganek
hasta Aymara Tsasaparlañani. Hanakam Tanda Jawinagan, Yakisir, Tukuñani. Hankasa Sapurun Hama, Hildañani, Yakisir Kiñani. Sapurun Hamara Kananjani. Hanik Paidavik Shenyani, Hankasasti. Kau kalori wakis chamama alkanch uka kampurinyani uka pajahan iwasak apna kapurinyani hana usas justicia ordinaria chepaj ordinario ki polisio iwasasti justicia ancestral milenario naira hakenakan amuyuk tari pawit pero diaki sirak aka arot aka sumaha kenakan apna katanya pau aka tari pirinaga hani muyut wakit tari pirinaga roha muyut hay waktis doh kargo hani ukamagit naya kenakan tari pirinaga aka apna pirinaga ha hilir pasarnaga aski suma sarna pirinaga suma oma kamawini nagaw apna ka ukamate tata justicia mama justicia nagkaksaita pisbahan unis ay sinaw justicia ordinaria pero se dejan ukamakanehan a veces panjasirak sinaw porque a veces alasaman natas tamhay hanwali luranya nakamper ukat ukamabsar na kay hamarakiw a veces utharaki yakisnya bi unkataway ichuru nakamak walhani ut tata justicia naka pero istek akahinchuhan anwarinak yakisitu naro tata justicia mama justicia sa check up agawin check up sa nakawin niya ba ukanaga kiu hiwasan nakaha katapnyasa ukamara kiu kaukiri nagate profesional aptak nagaha yatichi sa kasaha ukapunir chamanje nyasa aski sarna kawin apna kanyapa haniu pantasi patak na ukapin ikhwarak kaukar porkasas han panthasnya nih panthasna tehan yakisinya ro pursna hiwasana suma sarawis ka yakisinya ro aparaksna ukat hamau akanak harus kipanyak aski wakis terus nayaka uka aruna kampeun manegar kanan aparis para concluir decirles si queremos vivir bien y hacer florecer lo que era nuestro tiene que venir desde el corazón y del pensamiento constante, día a día, cultivar lo que era bueno y erradicar lo que es malo. Así nomás vamos a lograr llegar a un buen vivir. A cada uno de ustedes decirles, no nos cansaremos ni nos sentiremos menos, sino caminaremos con lo que tenemos la fuerza. A nosotros nos ha dado la fortaleza y la fuerza al momento de venir. Hoy todos los que estamos aquí, con un propósito hemos venido a esta tierra y tenemos que cumplir ese propósito. No nos tenemos que rendir, pase lo que pase, porque a mí muchas veces me han querido eliminar, han hecho muchas cosas, han atentado contra mi vida, pero el que me ha traído para llegar adelante, estoy de pie y Él me cuida. Entonces yo decirles, iremos adelante. Estoy agradecido a cada uno de ustedes que están aquí, más que todo a los que han organizado. Iremos con toda fuerza y lograremos, porque el que viene tras de nosotros espera mejores días. Entonces con esto decirles, Hayal. ¿Cuál es la propuesta o la reflexión que yo quiero dejar esta mañana? Son varios años que he estado en el Tribunal Constitucional viendo temas de justicia indígena, originaria, campesina, que se llama ahora sí, y sobre todo viendo acciones constitucionales y reclamaciones constantes de sectores ahora denominados naciones y pueblo indígena, originario, campesinos, para frenar un poco el avasallamiento, digamos así, de la jurisdicción ordinaria en casos en los que sus derechos estaban siendo vulnerados por empresas, por personas particulares, etc. Entonces, y además 2 años he realizado una investigación de este tema, haciendo una maestría sobre temas de derechos humanos, pero en realidad mi tema central ha sido el tema de la justicia indígena, pero a partir de una perspectiva crítica de lo que está pasando en nuestro país.
Bueno, yo diría que para responder o para intentar aproximarnos a la pregunta que planteó el doctor de cómo pensar lo propio, es decir, cómo construir un pensamiento jurídico aymara que es mucho más específico, porque ayer hemos tenido una sesión de filosofía aymara con Fernando Utoja, con Patti, ¿no? Sí, y bueno, pero ¿qué pasa con lo jurídico? Normalmente lo jurídico siempre parece como lo más atrasado. Las otras ciencias ya están reflexionando, pero lo jurídico sigue enfrascado en sus normas, en sus leyes, y parece que nos cuesta llegar a esas preguntas tan complicadas, es decir, construcción del pensamiento jurídico aymara. Qué difícil plantear esa pregunta. Entonces, quizá para aproximarse un poco a esa pregunta, yo partiría que es necesario desde la reflexión quizá un poco más de la identidad aymara y de algunos aportes que han hecho los indianistas catalistas. Creo que no es suficiente solo criticar al monismo jurídico, es decir, ustedes saben que toda esa teoría de la justicia indígena, el pluralismo, ha nacido a raíz de que solo había un sistema jurídico y que no se tomaba en cuenta las justicias de los pueblos. Pero eso era ya desde la época del multiculturalismo, el 90, etc. Creo que ahora también es necesario, además, para pensar, para aproximarse a la pregunta que dijimos, hacer una crítica al pluralismo jurídico. Es decir, el pluralismo jurídico en sí mismo, ¿qué significa? ¿Solamente incorporar la jurisdicción indígena o qué tipo de cosas propone el pluralismo jurídico? Desde mi perspectiva, el pluralismo, tal vez siendo un poco más radical, no sé cómo decirlo, trata de resolver eso que antes llamaban el problema del indio. ¿Cómo hacemos con estos indios así para incorporarlos al Estado? No podemos integrarlos, amnestizarlos, porque ya han cuestionado eso el 52, el 80. Entonces vamos a incorporarlos. ¿Y cuál era el fundamento de, por lo menos, autores de izquierda? Era generar una relación diferente entre el Estado y las naciones. Incluso han hablado de igualdad jerárquica. Pero realmente el pluralismo ha resuelto el problema de las relaciones, ha planteado otro tipo de relación entre Estado y los pueblos, entre justicia monista y justicias en plural. El pluralismo jurídico está reconociendo que hay justicias, pero ese reconocimiento ya existía desde la época colonial. Siempre ha existido sistemas jurídicos que se han estado disputando territorios en función de toda la estructura colonial que había por entonces, ¿no? Entonces creo que me parece importante a mí plantear una crítica necesaria al pluralismo jurídico en el contexto actual. Señalar que el pluralismo jurídico en Bolivia se ha diseñado de tal forma de que las relaciones de poder que existen entre una justicia homogénica y otras justicias no ha cambiado. En segundo lugar, que el pluralismo jurídico de alguna manera oculta, encubre y pone por debajo nuevas dinámicas de relaciones de poder y subalternización. Por ejemplo, la consulta previa. La consulta previa es un mecanismo bastante claro para explicar lo que estoy diciendo, porque no hay consulta con consentimiento. Te obligan prácticamente a decir que sí o te mueres. Ese es el sistema de derechos humanos que tenemos y los pueblos juegan a ese sistema y francamente lo hacen en pro de pluralismo jurídico. Entonces sí estoy de acuerdo en que es importante entender, sí apropiarnos de ese tema de la jurisdicción indígena, de la justicia, pero empezar a hurgar un poco más, no quedarnos en la crítica al monismo, que la justicia ordinaria no sirve, sino también criticar el diseño del pluralismo jurídico estatal que estamos viviendo actualmente. A partir de esa pequeña introducción, ¿qué significa pensar lo propio? La teoría decolonial de izquierda, la teoría liberal del multiculturalismo de Química, ambos por diferentes rumbos plantean que debe haber diálogo, complementariedad. Es más, el Ministerio de Justicia hace unos días ha hecho un taller de diálogo de saberes, o lo que Boaventura llama ecología de saberes, o pensamiento de la periferia. Y comienzan a juntar, así como estamos ahorita, jueces, autoridades, para dialogar sus saberes. Yo he estado 4 horas en ese taller y no había nada de diálogo de saberes ni pensamiento jurídico, qué es justicia, como aquí ha dicho la doctora. ¿Qué es justicia? No, lo que ha habido es un taller de lamentos, todos
los fiscales, los jueces y las autoridades por su lado se quejaban de la justicia, porque hay retardación de justicia, lo que ha dicho el doctor, porque hay corrupción, falta de transparencia y las autoridades no respetan a la jurisdicción indígena. No existe un espacio donde realmente exista diálogo de saberes. Y yo me pregunto, ¿hay diálogo de saberes? En todo caso tendrías que preguntar, entonces ¿hay un conocimiento jurídico aymara, quechua o no sé de la nación caracara que esté dialogando con el pensamiento jurídico romano? No creo. Yo creo lo que hay, bueno, al menos en estos encuentros no he visto, lo que yo creo que hay que plantearse a partir de eso es, antes de plantear diálogo, interculturalidad, complementariedad y todas esas cosas, ¿cuál es el pensamiento jurídico propio de las naciones, de los pueblos, de los aymaras? ¿Cuál es? ¿Dónde está? ¿Cuál es el lugar? Antes de plantear un diálogo. Y en segundo lugar, si ese pensamiento existe, como dicen algunos en la práctica, ¿cómo se está relacionando? ¿Cuál es la disputa que está teniendo en este momento con la justicia ordinaria? Yo no plantearía que es una relación armónica, ¿no? Yo pienso que más bien es un pensamiento y una práctica jurídica la que están ejerciendo las jurisdicciones que está en disputa constante con el Estado. Yo no creo en el diálogo de saberes, perdónenme. Entonces, en ese sentido, lo que yo considero importante es dos elementos nada más para pensar el pensamiento jurídico aymara propio. No soy ni mucho menos la luz, nada, solamente estoy haciendo intuiciones, ¿no? En primer lugar, yo creo que tiene que tomarse en cuenta lo que Fausto Reinaga llamó la conciencia histórica. Es decir, tener claro que este tema jurídico no es nuevo ni del Estado plurinacional, desde los caciques apoderados, desde antes de Tomás Catari y todos los hermanos Catari en Sucre, siempre han buscado justicia. Utilizando las leyes de indio, utilizando todo el andamiaje jurídico que entre comillas estaba a favor a los indios, ¿no? Siempre ha habido una lucha jurídica de los pueblos y en ese sentido ha habido siempre conciencia histórica. Hace poquito leí el libro de Guarizata que explicaba cuál era el papel del tinterillo, del abogado, para la usurpación de tierras a los comunarios, a los diferentes territorios. Entonces, ¿hay una conciencia histórica jurídica? No es que ahorita nomás, como se ha planteado desde el multiculturalismo del 94, que hay una justicia comunitaria medio encerrada en alguna comunidad ahí desértica, que no sale, no, desde hace muchos años los abuelos viajan a Sucre pidiendo justicia. Ese es un elemento para pensar lo propio, porque estamos hablando del terreno de la lucha jurídica, histórica, de los pueblos, de los abuelos. Días atrás veía un título de 1682 de un señor que a generación tras generación ha ido agarrando títulos y él decía, este es mi derecho ancestral. Creo que está aquí el compañero. Ese título ancestral es pues la lucha jurídica de los pueblos desde hace muchos, muchos años. Segundo presupuesto para pensar lo jurídico como lo propio. No es suficiente pues hacer como Fausto Reinaga, lamentarnos de que los abogados son unos coloniales que explotan al indio, ya. No, ya está, ya hemos dicho, ¿no ve? Corrupción, todo. Pero, ¿dónde está lo propio? Ya nos hemos quejado. ¿Dónde está lo propio? ¿Cuál es el pensamiento jurídico propio? Yo en eso coincido con Untoja, que hace una definición de lo propio muy interesante en su texto Retorno al Aire. Dice, lo propio es separarnos de la visión que el otro tiene de nosotros. Es hacer una ruptura de lo que piensa el antropólogo, de lo que piensa el juez, de lo que pienso yo como otro incluso respecto a mí mismo. Entonces, esa ruptura me obliga a pensar lo siguiente. Esa justicia indígena, esa justicia armónica con la Pachamama, con la naturaleza, en complementariedad, sin costo, gratuita y sin conflictos. Ayer había un debate interesante, había una disputa de una posición comunitarista que planteó Lajo Pati, y dijo, los aymaras somos comunitaristas, casi poco menos comunismo izquierdoso, ¿no? Y luego entonces dijo, no, es rivalidad. Yo les pregunto en justicia, ¿acaso los litigantes aymaras no quieren ganar un proceso? Claro, en el marco de la justicia comunitaria estamos todos en armonía, equilibrio, diálogo intercultural, pero cuando yo quiero ganar un juicio me voy a la justicia ordinaria y disputo un juicio ante la justicia ordinaria hasta ganar. Y no solamente eso, podría decir yo que la rivalidad que habla Untoja se traslada en el campo de la justicia ordinaria.
capacidad de litigar que tiene la Aymara se traslada en el ámbito de la justicia ordinaria y se mueve fuera de su jurisdicción, como una víbora que sale. Entonces, al interior de la jurisdicción indígena, ¿qué se queda? El imaginario de los antropólogos y algunos estudios, que el indígena busca una justicia armónica, sin costo, hasta las propias autoridades manejan ese discurso. Pero yo veo que no. En Songo han dicho, no vamos a negociar con el minero que se vaya, está expulsado. ¿Dónde está la justicia? Armonía, equilibrio. En el caso de Inquisivi, que no se tenían que venir aquí los hermanos de Inquisivi, igual no están de acuerdo ni con la consulta previa, no queremos nada de consulta. Eso es nacionalismo aymara, contra las empresas chinas que están entrando aquí en Inquisivi. Entonces, para mí, creo que hay una justicia, una concepción del derecho que está siendo leída desde estos elementos jurídicos que piensan que la justicia indígena es armonía, equilibrio, etc. Que está solo anclada en la comunidad, en alguna comunidad donde tiene que reconstituir la justicia de hace 100 años. Yo quiero pensar, a partir de estos dos elementos, la conciencia histórica y el elemento de lo propio, considerar un elemento crucial. ¿Cómo vamos a hacer los aymaras para pensar la justicia en los elementos que ha dicho el doctor desde la hora? Desde ahora, ¿vamos a pensar la justicia como ese elemento ancestral únicamente? ¿O vamos a ver lo que dijo Pablo Velázquez en su exposición? El aymara no solamente es territorio ancestral, el aymara es territorio, es un elemento, un territorio en expansión. El aymara está en Santa Cruz, el aymara está en la ciudad del Alto. ¿Cómo se va a pensar la justicia desde ese elemento de expansión del aymara en el ámbito de la justicia ordinaria? ¿No dijo el doctor? ¿Cómo vamos a mover el hormiguero de la justicia ordinaria para introducir elementos que ayuden a los aymaras a disputar sus derechos en el campo de la justicia ordinaria? En el tribunal hemos intentado, aquí está el Tatacusi, introducir elementos de la cosmovisión, entre comillas cosmovisión, del pensamiento jurídico aymara en las sentencias que no tienen que ver solo con indios, sino con cuestiones de propiedad, cuestiones de derecho, concretamente hablando. Entonces creo yo que es importante considerar estos elementos para pensar lo aymara. Un último elemento simplemente, quiero mencionar que para mí no hablar de lo aymara no se contrapone ni es antagónico con las formas y estructuras que en este momento los territorios están empezando a reconstituir, a armar. Incluso ahora hay brazo jurídico independiente al margen del sindicato y del AYU. No se contrapone. Yo creo que lo aymara es un elemento unificador que permite ver a esa aymara en expansión, no solamente como ancestral, sino también a la aymara en expansión. Es un elemento unificador. Entonces yo no estoy de acuerdo y tampoco estoy en contra, digamos, de este tema de los suyos, de las marcas y de los años, que está bien. Pero tenemos que entender que por lo menos en los juzgados que yo he ido a hacer entrevistas y he hecho trabajo de campo, el aymara está en constante movimiento, jurídicamente no está en su comunidad, jurídicamente se mueve por todas partes. Entonces creer que solamente puede haber una justicia pura en la comunidad es lo mismo que dijo un juez en la Chacachi cuando lo entrevisté. La justicia indígena es pues del aymara puro, no puede tener casas, ni puede tener autos. Si ya tiene auto, ya no es aymara, tiene que ser pobre, tiene que ser un miserable, no saber de leyes. Ese es el aymara que tiene que aplicar justicia. Los demás son ya mestizos. Y por lo tanto la justicia indígena de aquí a 10 años va a desaparecer. Y yo he visto un fenómeno totalmente diferente. Yo he visto un tribunal mixto provincial en Inquisivi en expansión, que está disputando sus casos ante los tribunales de afuera. Entonces, si no hay una jurisdicción indígena capaz no solo de hacer valer sus decisiones dentro del territorio, sino fuera, no hay administración de justicia, ni pluralismo, ni nada de eso. Si no hay una jurisdicción indígena que no empieza a discutir pensamiento jurídico propio a partir de estos elementos que quizá hemos querido aproximarnos, pues no podemos hablar tampoco de eso, ¿no? Entonces yo creo que es importante en ese sentido considerar lo aymara como un elemento unificador, posiblemente una alternativa que permita pensar y de alguna manera relacionarse con otras naciones que he hecho al guaraní de modo distinto al que hasta ahora se ha relacionado. Esa onda de los suyos marcas que está bien,
pero lo único que ha hecho hasta el momento es ser un poco instrumentalizado por esta cuestión del CONAMAC y se ha politizado. Entonces yo considero totalmente sano que la jurisdicción indígena se esté independizando poco a poco de sus organizaciones, entre comillas, políticas, para empezar a administrar justicia de manera independiente. Vamos a tener en un rato más un APTAPI. ¿El APTAPI qué es? ¿Qué significa el APTAPI? Yo en mi tesis he puesto el APTAPI es un hecho social y cultural, material y subjetivado en el colectivo de que la comparte. Es una norma jurídica. ¿Cómo podemos pensar lo jurídico del APTAPI? Hay principio de imparcialidad en el derecho indígena, en el derecho aymara, hay principio de imparcialidad. ¿Cómo se leería el principio de imparcialidad? Entonces hay que volar jurídicamente. Yo he visto un juez en el caso de Chiapaca, justo, decir, yo como juez no puedo recibir ningún regalo de nadie, pero eso sí, el APTAPI respeto, porque es una norma social. Entonces imagínense, ese sí sería un escenario de más o menos diálogo, pero ni diálogo, disputa de saberes, diría yo. Entonces creo que es importante quizá remarcar esos elementos, no sé si me pasaron. Eso sería.